Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, La Voz de los Corazones, como es de costumbre, todos los sábados a las 10 de la mañana, para que conversemos, toquemos esos temas que siempre nos llevan a cuestionar un poco los acontecimientos que vemos afuera y a desarrollar mucho más ese ser interior del que tanto hemos hablado. Denle un aviso a sus familiares, a sus primos, a sus allegados, que acaba de comenzar el programa del día de hoy y con toda seguridad que promete. Promete porque tenemos un invitado muy especial que ya lo hemos tenido acá en varias oportunidades, así que póngase cómodo, cafecito, papel y lápiz, si está haciendo su desayunito, póngase cómodo con su desayuno frente a su pantalla, dispositivo móvil si lo desea y prepárese, porque la voz de los corazones hoy está, mejor dicho, como dicen por ahí, para alquilar balcón. Un saludito para todos los televidentes de todos los continentes que hoy nos están viendo, el continente europeo, suramericano y todos esos países que cada 8 días se conectan con nosotros. Bienvenidos, yo quiero saludar al invitado que tenemos el día de hoy, Gabriel Mauricio Cardona. Es un gusto para nosotros tenerte de nuevo en este espacio. Gracias por recibir esta invitación y bienvenido, Gabriel. Juan David, gracias a ti, a la voz de los corazones. Un gusto estar nuevamente aquí en este espacio maravilloso que han creado. Gabriel, nos dimos cuenta que hace poco estuviste por allá en el continente europeo y precisamente por eso te hicimos esta invitación porque queremos saber un poco cómo está el panorama mundial. Y este programa tiene por nombre Actualidad Profética de Europa y el Mundo. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Ahora sí, entremos en materia. Gabriel, en tu gira por Europa vimos algunos acontecimientos, eh, llamémoslo así, caóticos o de cumplimiento. Vimos un apagón que se dio por allá en los países de España, Francia y algunos del continente europeo. Se habló de cara a tu llegada de un kit de supervivencia que le están recomendando a todo el continente europeo. Estamos viendo un conflicto cada vez más recrudecido en Israel, en Pakistán, en Rusia. Cuéntanos de cara a estos acontecimientos, la muerte del Papa, la llegada de un nuevo Papa, un falso profeta que por ahí también se ha pronunciado haciendo milagros en redes sociales. ¿Cómo es el panorama mundial en estos momentos? Para responder a esta pregunta, hagamos una línea de tiempo de todo lo que ha sucedido en el último mes y medio. Porque después del kit de supervivencia, después de que Francia repartiera gratuitamente manuales a todas las personas para que lo hagan bien, después de que se imparta por el Parlamento Europeo el ordenamiento de tenerlo, sucede en el mes de abril un apagón que no se ha registrado en la historia de España nunca, pero también se fue la energía en Portugal, también se fue en parte de Francia. Lo primero que hay que notar es que el gobierno se anticipó aconsejándole a las personas un kit para sobrevivir 72 horas. Y luego sucede esto. Gabriel, quisiera solamente ahí como para ampliarles y darles un contexto a todos los países que nos ven, sobre todo en Latinoamérica, que no viven tan de cerca, digamos que este suceso. ¿Qué trae el kit? El kit traía un documento de identidad, una linterna, un mechero, una navaja, agua, comida, dinero en efectivo y un cargador móvil para batería. Ese es el kit que le estuvieron recomendando a el continente europeo, Gabriel. Así es. Luego sucede el apagón. El apagón duró en algunas partes
8 horas, en otras 12, en otras 24 horas, y el suministro de energía fue restableciéndose de manera sistemática hasta cubrir todo el territorio nuevamente. Sí, se sabe que Francia es la que suministra o tiene que ver con el suministro directo de energía a España en este caso. Y que el problema se dice, y tengo que poner se dice en letras mayúsculas porque realmente no hay ningún gobernante que haya dicho exactamente qué sucedió. Pero se dice que el problema fue allá. Se habla de otros tipos de teorías que tienen o caben dentro de las posibilidades, pero como nada se comprueba, ningún gobernante dice qué fue lo que ocurrió oficialmente. Entonces, queda esta laguna de inquietudes que nos permite a nosotros, con el conocimiento de la profecía que tenemos, adelantarnos a pensar qué fue lo que sucedió. Primero, el hecho de que el gobierno determinara un kit antes del apagón no es casual. Y se sobreentiende que el gobierno sigue ordenamientos, estoy hablando del Parlamento Europeo, de una organización que hemos denunciado en toda esta gira aquí en el continente europeo. Y esa organización está cifrada como Satanás en el Apocalipsis, pero es un equipo élite detrás de los gobiernos que imparten los ordenamientos y dirigen toda la operación histórica de crisis económicas, de guerras mundiales, de golpes de Estado y de toda clase de hegemonía política, religiosa y económica. Y también hace mucho rato se está promocionando en el continente europeo el euro digital, las energías verdes como la solar, como la eólica y otras más, que los coches sean eléctricos. Bueno, en conclusión, el apagón demostró que España y Europa no están preparadas para un acontecimiento de esta categoría. La gente no sabía qué hacer y en el momento en el que se decida digitalizar todo, absolutamente todo, el modelo de vida humana en este continente, el control totalitario de los gobiernos sobre las personas se hace sumamente eficaz. Están conduciendo a las personas a que acepten modelos que ellos proponen de suministro de energía y de tecnología en vista de que está muy arcaico el sistema actual de producción de electricidad. Eso es lo que dicen, no quiere decir que eso sea cierto. Pero así es como con una estrategia de terror y compensación de seguridad, finalmente los gobiernos logran conducir a las masas hacia donde ellos quieren dirigirlas. Gabriel, ¿cómo viviste ese panorama tú que estuviste allá en el continente europeo? ¿De qué percepción tiene el europeo de estos acontecimientos? ¿Tiene claridad sobre lo que está más atrás de lo que articula o orquesta toda esta planificación? ¿O simplemente se deja llevar por, digamos, por los acontecimientos y por las situaciones diarias? La gran mayoría sí, lo segundo que has dicho, pero sí, efectivamente hay personas que desconfían ampliamente de las medidas gubernamentales por encontrarlas engañosas desde tiempo inmemorial, inclusive. Estamos hablando de personas que investigan, de personas que no tragan entero, de personas que comprueban, estamos hablando de gente de ciencia y también de personas del común que, digámoslo así, intuitivamente perciben que hay un engaño y que hay un atrás de las cosas que nadie quiere enseñar. Son menos las personas que tienen ese pensamiento y que tienen la inteligencia de pensar que el apagón es el inicio de una serie de sucesos para conducir a la gente hacia una medida que tienen que aceptar. Por ejemplo, el 2020 atropelló gravemente a las personas con el asunto de la pandemia y hoy en día, 5 años después, muchos que han encontrado cabos sueltos, cosas que no concuerdan y al buen entendedor pocas palabras, van un paso adelante y están meditando sobre qué es lo que van a hacer cuando quieran imponer las medidas digitales de gobernanza que ellos saben, estoy hablando de estas personas investigadoras, que se vienen en el futuro cercano.
Es un panorama, digamos, que hoy toca nuestras puertas, porque aunque nosotros estemos hoy viviendo en el continente suramericano, con toda seguridad, Gabriel, que eso es una réplica que poco a poco va a ir llegando a nuestro continente. Así sucedió en el 2020 cuando vivimos este proceso de aprendizaje que nos teníamos que poner tapabocas y demás. Comenzó en Europa. Veíamos las noticias meses antes de que llegara a nuestro continente suramericano, cómo ya la gente salía a las calles con tapabocas, cómo se empezaron a hacer restricciones y poco a poco fue llegando también. Es un panorama, Gabriel, ¿crees tú, que también nos va a tocar a nosotros acá en Sudamérica? ¿O simplemente esas medidas se quedarán allá en Sudamérica, en Europa, perdón? Porque mucha gente pensará eso. Están viendo este programa, para los que llegan por primera vez, muchísimas gracias por conectarse con La Voz de los Corazones, pero llegarán diciendo, eso aquí no va a llegar, eso solamente se sucede allá. Y cada vez vemos cómo, digamos, como ese caos que se nos ha advertido en las profecías durante muchos años se va haciendo una realidad. La economía fatigada, la inteligencia artificial en su pico más alto, una transformación genética hasta el punto de crear humanos. Digamos que estamos viendo muchos acontecimientos que hoy prenden las alarmas y que dan cuenta de muchas advertencias que por muchos años se nos han hecho, pero que nosotros hemos estado acá tranquilos, dormidos, porque estamos en la burbuja. Entonces, mientras nosotros podamos ir a trabajar, mientras tengamos como tener el dinero para ir a comprar las cosas que nos gustan, poder tener un carro cómodo, pues digamos que no sentimos aún esa crudeza tan de cerca. ¿Crees que eso nos va a tocar a nosotros, a todo el planeta entero, a todos los países, o que eso solamente podría quedarse allá en Europa? A todos, absolutamente a todos por una razón. Esto obedece a una planificación, no obedece a un proyecto localizado o focalizado en una masa individual. ¿Por qué? Tenemos que ir al asunto de la Agenda 2030 y los pasos previamente dados por el papado que feneció hace poco tiempo y que debe continuar el que ahora hace el empalme. Por los pasos que han dado el gobierno de los Estados Unidos, me refiero a este específicamente desde el primer mandato en el 2016 y otra serie de sucesos que conducen a la organización de un solo gobierno mundial. La Agenda 2030 de antemano proyecta que para ese año debe haber una sola moneda, debe haber una sola religión, debe haber un mundo totalmente globalizado a nivel económico y político, por lo cual debe haber un solo líder sobre el mundo. Esta agenda, en ese planteamiento, lo que propone es que es más fácil en un mundo globalizado que haya un solo director que imparta leyes de manera uniforme para todos los países, que, como hoy en día sucede, haya muchos países con república individual, con leyes de Estado individuales, con constituciones individuales, que hacen bastante complicado un gobierno totalitario. Entonces, no, la agenda lo que ha hecho es sistemáticamente ir absorbiendo todos los modelos de conducta humana a nivel de patrones culturales, económicos, sociales y religiosos para estandarizarlos. Claro. Y así posicionar a un solo líder que gobierne todo. Eso es la finalidad de la Agenda 2030. Recordemos lo que hizo el Papa Francisco hace unos años, y es el acercamiento con el Islam, el acercamiento con el judaísmo, para que cristianismo con estas dos religiones sean una especie de ensamble religioso que desemboque en una sola religión que concentre los principios de las tres en armonía y en unidad. Algo que parece imposible, pero ya se sabe de la casa abrahámica existente, de 3 templos en uno. Se sabe, por supuesto, de los acuerdos de Abraham, que el yerno de Donald Trump en el primer mandato de él, pues avanzó. Y todo esto lo que está conduciendo al mundo es a una falsa paz, a una falsa religión única y finalmente, en la cúspide, a un falso líder de absolutamente todo.
La respuesta a tu pregunta es, Latinoamérica está inmersa en eso, Ujú. totalmente. Aunque todo parta de aquí, después se extiende a los países suramericanos, a toda América, y recuerden que en América está Estados Unidos en el norte y de ahí va a llover toda la planificación para el resto de países suramericanos. Como tal, ese es el proyecto de ellos y no se hará esperar. En los próximos años lo veremos cumplirse. Muy bien. ¿Qué impresión, Gabriel, te da estas primeras semanas del nuevo Papa que vemos ya posicionado? Por mucho tiempo se ha hablado en varios escritos, en varias profecías que refieren que después de el Papa anterior que muere iba a haber un sucesor. ¿Cómo ves esa llegada? ¿Cómo sientes este nuevo papado que acaba de llegar a Roma? Lo primero que hay que decir es lo que la profecía advierte. Este es el último papa. Ok, Es decir, con esto concluye el papado y concluye la hegemonía religiosa del Vaticano. Lo que este papa va a hacer es lo que Nostradamus le advirtió al mundo, hablando de un papa negro no de tez ni de piel, sino de alma, que en sus acuarelas el papa le entrega la llave del Vaticano a un individuo emergente que tiene rostro de hombre, pero si lo observan bien en la acuarela de Nostradamus, tiene cuerpo de serpiente o cuerpo de dragón. Este individuo es el líder de naciones o Mesías esperado por el pueblo escogido, que va a posicionarse como director del mundo globalizado que ya mencioné en la respuesta anterior. Es decir, que este papa que aparece, lo que va a hacer es el empalme con el proceder de Francisco y entregarle todo al, digámoslo abiertamente como la profecía lo dice, al anticristo, que es este líder de naciones. Se llama León y es representativo del león de Judá, es decir, de todo el poderío del pueblo autoproclamado elegido. Es la representación de ellos. Y tengan ustedes todos en cuenta, Juan David, que Donald Trump, días atrás del cónclave que ya finalizó, tuiteó una foto de él así vestido es. de papa. Eso es muy sugerente. De hecho, en entrevista también dijo que sería muy bueno que el papa fuera estadounidense. ¿Y por qué sería tan bueno? Bueno, pues sencillamente porque las órdenes desde el pequeño país del Mediterráneo en Medio Oriente, ustedes saben cuál es, hasta Estados Unidos y en conexión con un papa norteamericano que sigue los preceptos del pueblo seleccionado, pues va a hacer que converja todo el poder económico, militar y religioso y también político en una sola hegemonía que todavía no ha aparecido. Estamos hablando del anticristo que no está en la palestra pública, pero la plataforma para su aparición ciertamente está puesta. Entonces lo que va a hacer este papa es eso, el león de Judá y al mismo tiempo el 14, que no es un número escogido al azar. Tiene también correspondencia con los sucesos a nivel histórico que estas 12 tribus de Israel han tenido en distintas etapas de 14 generaciones hasta la llegada del Mesías. Y si es así, también Él está estableciendo que con Él llega el Mesías. Pero Juan David, no estoy hablando de Jesús. Estamos hablando del Mesías que ellos están esperando como líder, que debe ser militar, que debe ser político, que debe ser un maestro en todas las artes de la economía y que por supuesto debe tener cualidades místicas de divinidad para dirigir religiosamente al mundo. Ese es el militar o el líder que están esperando se posicione allí. Entonces miren la acuarela de Nostradamus y ahí está la profecía que se va a cumplir en el mandato de este Papa actual. Muy amplio el panorama. Gracias, Gabriel. Hablaste de profecías, tocaste un punto de profecías y quisiéramos saber si estos acontecimientos pueden relacionarse con todas las profecías que a lo largo de la historia la humanidad ha tenido conocimiento de ellas y cuáles podrían ser como unas más relevantes o que se puedan aplicar más para este momento que estamos viviendo.
Bueno, definitivamente Solari Parravicini nos ofrece respuestas a nivel profético. Hacen referencia, por supuesto, al pueblo elegido y sus deseos de gobernanza y al mismo tiempo cómo el papado o la iglesia entra en un conflicto moral que se hace evidente o, digámoslo así, que se filtra ya socialmente de manera muy extensa y las personas comienzan a dudar de la santidad de la Santa Iglesia. Mira, Porque en la misma profecía de Fátima y de la Salet advierten que habrá confusión y habrá oposición de cardenales contra cardenales, de obispos contra obispos, y la iglesia sufrirá grandes cambios y Satanás caminará con ellos, refiriéndose a esta organización que el Apocalipsis señala fue arrojada a la tierra. Ahí es donde tenemos un panorama de advertencia. La iglesia estará eclipsada por los mismos sucesos que ya no podrán tapar con respecto a los crímenes que se han sucedido internamente y de cara al mundo, impactándolo negativamente en todos los escándalos que durante décadas, pues, digámoslo así, han pasado desapercibidos. Un pequeño escándalo y luego es apaciguado con cualquier otra cosa. así es. Ya todo esto toma tanta fuerza y eso lo vamos a ver en este papado también. Ese declive moral de la iglesia, esa oposición de cardenales contra cardenales, y luego el establecimiento de una iglesia renovada, cambiada. Ahí entran estas otras dos religiones que se suman al cristianismo y conforman una nueva iglesia, una nueva religión, quitando todo lo malo del Vaticano, quitando todo lo malo del Islam, todo lo malo del judaísmo, lo que la gente crea que sea malo, y dejando solamente lo bueno, y van a decir, esta es la religión con la cual todo hombre puede acercarse a Dios. Y cuando muestran que algo viene mal, es para que la gente se convenza de que está tan mal que necesita ser cambiado. Claro. Y así el gobierno dice, cambiémoslo, y pone algo nuevo, y la gente dice, maravilloso, porque lo anterior era malo, esto es bueno. Eso tiene que ver con el apagón, eso mismo van a hacer con la iglesia, eso mismo van a hacer con los gobernantes del mundo, para que se acepte al nuevo líder del planeta. Es una estrategia que poco a poco hemos ido comentando también acá en este espacio de La Voz de los Corazones, cómo esos acontecimientos han marcado esos cambios que la gente termina aceptando como necesarios. Claro, te ponen un problema, primero llega el caos y luego te ofrecen la solución. Terminamos como humanidad aceptando esas soluciones porque veníamos mal, porque ya veíamos los acontecimientos que, que estaban en contra de lo que nosotros creíamos normal. Y ahí nos ofrecen la solución y nosotros terminamos aceptándola. Vamos a darle un saludito en estos momentos a todos nuestros televidentes, a todos los que están ahí en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, que por ahí también ahorita vamos a conversar con Gabriel, que viene para este país tan hermoso, nuestros hermanos de México, a todos, por supuesto, allá en Europa, a nuestros hermanos de España, a los de Corazones de Europa, esos hermanitos que tienen también allá un trabajo bien hermoso en este continente. Alemania, mejor dicho, Australia, a todos los que hasta ahora se conectan con La Voz de los Corazones. Si desean hacer preguntas, ahí las pueden lanzar por el chat que tenemos abierto y poco a poco estaremos dándole respuesta a sus inquietudes. Acá nos llega una pregunta desde Ecuador. Nuestra hermana Clemencia pregunta, Gabriel, ¿quién está entonces detrás de todos estos acontecimientos? Porque no es casual que estemos viviendo un conflicto armado, un cambio en la religión, un cambio en la economía. ¿Quién está detrás de todos estos acontecimientos? Gracias, Clemencia. El Apocalipsis 12 del 7 al 9 señala el que está detrás de todo. Dice Satanás, dragón, serpiente antigua o diablo. Son sinónimos que han utilizado los hombres de Miguel para referirse a una rebelión que está en la tierra y conforma una terrible organización. Esta organización no sale por televisión, no se conocen sus rostros, porque siempre están actuando a través de dirigidos. Esta organización
ha planificado gobernar el mundo de manera absoluta, controlando la mente de las personas, el cuerpo de las personas, la genética de las personas y la conducta de las personas a la usanza de una humanidad completamente esclavizada por creencias, por dogmas y finalmente por una marca tecnológica que, chantajeando a las personas con privarlas de acceder a todo lo que las ciudades ofrecen a nivel comercial, compra, venta, vivienda, comida, coches y todo lo demás que la gente materialmente se acostumbró a necesitar. Entonces va a aislarla si no se pone el dispositivo final de control, que por supuesto en el Apocalipsis está señalado como la marca de la bestia, pero no es como la gente cree al escuchar esa expresión, sino es un dispositivo tecnológico de control de pensamiento, de emociones y de identidad y de economía. Eso es la marca. Ahora bien, el que está detrás de todo esto es esa organización. Los mismos que quieren posicionar a un líder único sobre el mundo, como en la época del rey Salomón, que cobraba 666 talentos de oro al año de impuesto. Bueno, de la misma manera aparecerá un sujeto que se identificará con ese número abiertamente, no es que sea algo ocultista, no, abiertamente, y la gente lo verá, y establecerá un gobierno a la usanza de aquel rey, pero en el tiempo actual y sobre el mundo, no sobre un solo país. Ellos son los que tras bambalinas imparten los ordenamientos a través de corporaciones supranacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Tendríamos que hablar de la OMS y tendríamos que hablar de otras que ustedes conocen. Así, en conclusión, esa es la respuesta. Esta organización está detrás de todos estos sucesos y la humanidad que cree que esto es mentira, que cree que esto es ridículo, que cree que esto no existe, que los extraterrestres no existen, etcétera, etcétera, es la más vulnerable e indefensa para enfrentar el engaño y la falacia que esta organización a través de sus gobernantes imparte sobre la humanidad. Muy bien, Gabriel, hablaste de una marca tecnológica y viendo los acontecimientos mundiales, sobre todo el que vivimos en el 2020 y todos estos sucesos que se han venido presentando a raíz de ese proceso que vivimos, dan a entender que esa marca, digamos, tecnológica que hoy se está ya hablando y que muchas personas están reconociendo cómo están actuando, eh, está, digamos, inmersa en muchos procesos que estamos viviendo. Acá en Colombia, precisamente, estamos obligados, en estos momentos se decretó en obligación la vacunación para la fiebre amarilla. Están haciendo vacunar los niños y seguramente esto va a ir progresivamente tocando todos los rangos de edades para que a través de esas vacunaciones y como lo vivimos en el 2020, pues se puedan arrojar o instalar en nuestro organismo algunos dispositivos. ¿Crees tú que esa sería una de las medidas que ellos están tomando para hacer esa marca? Porque, pues, bueno, la gente dirá, yo no voy a ir a ponerme un microchip, no voy a ir a ponerme, digamos, que un dispositivo, pero en todas esas, digamos, acciones que el sistema le ha ido, digámoslo así, obligando al ser humano, se ha ido instalando poco a poco esta marca. Sí, hoy en día existe una red intracorporal de comunicaciones en las personas que desde el 2020 pues tuvieron que acceder a esta fórmula de protección establecida e impuesta. Y esto se puede comprobar, bueno, con los instrumentos detectores de señales Bluetooth que muchas personas que recibieron la dosis, pues emiten sin ningún tipo de explicación y no hay tampoco un registro de marca del fabricante. Esto se ha verificado en distintos países, además de las múltiples noticias que señalan a ciertas farmacéuticas de haber cometido fraudes muy graves en contra de la humanidad, lesionando sus cuerpos, sus cerebros, sus corazones, generando múltiples problemas a nivel físico y hoy en día se sabe, no es un secreto para nadie, la lluvia de demandas en contra de Pfizer, de AstraZeneca, que han retirado sus propias vacunas del mercado,
etcétera, etcétera. La lista es larga para que todos los televidentes la investiguen. Eso significa que ya no hay confianza en los métodos de protección del sistema inmunológico o de activación del sistema inmunológico de las personas por medio de este tradicional método. Y sí, la respuesta a tu pregunta es que tiene mucho que ver este despliegue tecnológico que pretenden hacer sobre la población con estas vías de protección promovidas a partir de brotes de enfermedades repentinos. Repentinos. Entonces, ¿por qué no lo decimos claramente? Tú que vives en Medellín, has de saber que allá existe un laboratorio que fabrica literalmente, pero la palabra técnica sería modifica genéticamente mosquitos para luego liberarlos por el orden de millones y cada 8 días en Colombia. Y bueno, todos sabemos a quién pertenece ese laboratorio y esa fábrica de mosquitos. Y sucede que después de más de 2 décadas de no tener ningún tipo de indicio de esta enfermedad que has mencionado, aparece repentinamente un brote sabiendo que esa enfermedad tiene un solo vector de transmisión, el mosquito. Esa enfermedad se transmite solamente así. Claro, hay otras vías más difíciles como transfusiones de sangre, pero vamos, que para que sea una especie de epidemia, tiene que haber mosquitos infectados por doquier. Pican a la persona enferma. La pregunta es, ¿será que está desconectado el hecho de que semanalmente 1 millón de mosquitos se liberan al aire y están modificados genéticamente con el brote repentino de esta enfermedad en Colombia, que solo se adquiere a través de un mosquito? Y ahora, Sanofi Pasteur, que es la filial europea que produce las vacunas contra esa enfermedad, el gobierno colombiano se las compra para que, por supuesto, pues toda la población se inmunice. ¿Y quién es Sanofi? Bueno, una empresa que junto con Bill Gates han financiado la OMS desde hace mucho tiempo en un orden del 70% de capital privado. El otro 30% lo dan los países que pertenecen a ella. Y la pregunta es, ¿a quién va a obedecer esta organización? ¿A quién? ¿Al que la financia o a las naciones? Son preguntas para la inteligencia de todas las personas que nos están escuchando. Así ustedes pueden hacer conexiones lógicas que les permitan ir un paso adelante a todas estas medidas y comprender que lo que se avecina a nivel de control totalitario requiere de la eficacia de todos estos modelos que se están estableciendo en este momento, promoviéndolo a partir de enfermedades repentinas, de pandemias y todo lo demás, o de apagones, o todo lo que signifique alteración de la tranquilidad y el confort humano para que, con tal de recuperarlo, se acepten estas medidas. Así es, Gabriel. Pudiera parecer un poco desalentador el panorama para muchos que de pronto estén viendo este programa, dirían, wow, entonces, ¿qué vamos a hacer? Caos por todas partes, Europa ya promocionando los apagones, el euro digital y seguramente la moneda digital a nivel mundial. ¿Qué debemos hacer entonces, Gabriel? ¿Cómo nos debemos preparar? Teniendo muy presente y que siempre lo hemos comentado acá en este programa, que nuestro Padre, el que nos creó, con toda seguridad, que sabe lo que cada uno de nosotros en su interior tiene. Y un padre que ame a su hijo nunca jamás lo abandonaría. Entonces, ya viene el panorama alentador, porque sí, estamos viendo una cantidad de situaciones, pero tranquilos, que del Padre que provenimos todos nosotros, los que sentimos ese amor en nuestro corazón, tiene muchas respuestas que cada uno de ustedes puede ir sintiendo en su corazón. Pero ¿cómo nos podemos preparar, Gabriel, frente a este panorama que tenemos? La preparación siempre va a ser en 3 etapas. Mental, primero, espiritual y física. ¿Pero por qué digo que la mental primero? Porque es la absorción de todos los conocimientos que puedan ser de utilidad frente a una situación no provocada por nosotros, sino por ellos, sometiéndonos a nosotros
a todo este chantaje de economía, de militarismo y aún de muerte o de enfermedad. Primero, las personas deben investigar todos los conocimientos relativos a alimentación, independiente a los supermercados. Las personas deberían aprender a sembrar aún en su propia casa, no deben tener una extensión de tierra. Se sabe que existen métodos para sembrar comida en macetas, en nuestra propia casa, en nuestros propios balcones, en nuestras propias terrazas, y todo entrenamiento en plantas medicinales, en plantas nutricionales, porque hay plantas que son altas en proteína, que pueden sustituir incluso la que se consume a nivel de carne, todo tipo de combinaciones y de almacenamiento de alimentos no perecederos. Esta clase de fórmulas están al alcance de cualquier persona que desee investigar, porque hay quienes se han dedicado a publicarlas después de haber investigado y de haber aprendido a hacerlo. De hecho, Gabriel, qué pena ahí para hacerte el paréntesis, para que continúes. En este espacio, La Voz de los Corazones, tenemos varios programas que lo hemos tocado. Supervivencia desde el hogar. Ahí los tenemos en YouTube para que usted vaya, le dé una miradita. Cómo desde su hogar preparar este tipo de plantas, prepararlas en materitas, en espacios reducidos, pero que nosotros vayamos preparándonos a estos acontecimientos y que no tengamos que depender 100% de un sistema. Eso es muy, muy importante. Y siendo que comencé con la mental, toqué lo de la parte física, porque la física es alimentos, alimentos para el cuerpo, pero la parte mental es conocimiento y tengo que seguir con ella para concluirla. El conocimiento de qué es lo que está pasando, de quiénes son los que orquestan toda esta falla en el sistema, de cuál es esta terrible organización y de cuáles son las profecías que la denunciaron, porque hay que decir abiertamente que sin profecías nadie sabría qué es lo que pasa aquí. Ellas son las que denuncian una organización que lo rige todo, y no como una conspiración, sino como una realidad verificable en la medida que la inteligencia de las personas va avanzando. Y así es como hasta este momento hemos llegado a que muchas personas en Europa, retomando la pregunta inicial, han concluido y comprobado que esto es así. Pero también tiene que haber gente en Latinoamérica que lo concluya, tiene que haber gente en todo el mundo que lo concluya, para que estén preparadas frente a estos acontecimientos llamados nuevo orden mundial. Conocimiento, conocimiento de la realidad, conocimiento de la historia y conocimiento de la verdad profética que trajo Jesús, los apóstoles, los profetas del ayer y los profetas del hoy. Todos son una misma sabiduría. Combinarlo con la sabiduría de los mayas, de los Hopi y de toda aquella que, colindante con la de Jesús, pueda ofrecer respuestas espirituales a las personas que ya dejaron de buscar, inclusive se quedaron con que Dios está en un templo de ladrillo y cesaron de buscar internamente una mejoría humanística. Ese estancamiento es promovido por esta organización, pero quienes no están estancados allí necesitan respuestas espirituales e intelectuales a una verdad de Dios que esas religiones no han logrado satisfacer. Todos estos conocimientos son preparación mental, y en la medida que ese conocimiento espiritual te pueda señalar una conducta más inteligente en amor, en comprensión, en tolerancia, en entendimiento, viene la preparación espiritual cuando tú practicas eso. Hay que practicar el amados los unos a los otros, pero como Jesús nos amó, no como se enseñó el amor aquí. Hay que practicar la tolerancia con el incomprendido, con el que ataca, con el que nos hiere. Hay que practicar el perdón con aquel que nos ofendió, como Jesús, orándole al Padre nuestro, dijo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso no es un rezo para repetir, eso es una oración para practicar. Y quienes hagan esa maravilla amplían su espíritu, ensanchan su mente y se vuelven poderosos en conciencia, en conocimiento, en inteligencia, y son ingobernables por esta organización. De hecho, esta organización tiene terror de que aparezcan individuos con esa alma luminosa capaces de brillar a esa estatura, como Jesús brillaba.
Si esta preparación íntegramente se sucede en las personas de la tierra, nosotros, con esta imagen que tenemos aquí, nos ha acompañado en el fondo, gracias David por tenerla aquí en el programa, podemos entrar a esta organización. Porque si el Apocalipsis denuncia que Satanás es una organización extraterrena, las profecías advierten de la venerable jerarquía del cóndor, David, que es una organización también extraterrena, pero luminosa. A esta organización pertenece Miguel Arcángel. A esta organización pertenece Gabriel Arcángel, Uriel, Rafael, Saraquiel, Raúl. Ellos son los que derrotaron al dragón hace 150 millones de años en la batalla estelar del Apocalipsis. Y son los que hoy en día le han fijado un tiempo límite, razón por la cual en ese capítulo 12 dice que él descendió a la tierra con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo, porque la venerable jerarquía del cóndor le estableció un tiempo final, lo va a erradicar y vendrá a la tierra a redimir a los que se hayan preparado en estos tres aspectos que he mencionado. Los hombres de la tierra pertenecemos a esta jerarquía del cóndor. Es una jerarquía de corazón, de alma. Las alas están en el ser interior y es una sabiduría de estrellas que nos enseñó a nosotros que el Dios verdadero existe aunque no lo veamos. Está en nuestros corazones aunque no lo sintamos. Que es eterno, que no tiene nombre y que no tiene fin. Y cuando la humanidad lo siente en su corazón como estos hombres lo sienten, entonces el Dios que se impuso en el planeta Tierra, que sí tiene nombre, que sí escoge pueblos, que sí se puede ver, será olvidado por los terrestres y podrán incursionar a la gran organización estelar del Xieljo, de la cual viene el cóndor y nosotros pertenecemos a ella. Gabriel, tocaste unos puntos bien importantes y uno de ellos es una profecía que habla de que el cóndor alimento al águila le dará. ¿Podrías un poco hacernos la relación y explicarnos un poco si tiene que ver con Latinoamérica y el continente europeo? Sí, tiene que ver directamente con ello, pues sucede que el águila en esta alegoría es la organización luciferina que se estableció en la tierra, llamada por Jesús Satanás en el Apocalipsis. Es el mismo águila. Entonces el águila no es el emblema simplemente de Estados Unidos o de otros países de aquí, de allá de Europa, perdón. Realmente es todo el territorio absorbido por esta organización juntando los países en la OTAN. El águila es la OTAN. Pero el pueblo de esos países no es el águila, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la población de una nación que no está necesariamente emparentada con ese gobierno. De hecho, es víctima del gobierno. Cada vez que hay una guerra, son los gobiernos los que la generan y los que matan son a los pobres civiles, niños, mujeres y familias, que son el pueblo de esa nación. Entonces, el pueblo no es águila, pero los gobiernos sí. Y absorbieron todo ese territorio. Y el cóndor está simbolizado en las naciones de América, pueblo de América del Sur, no del norte. Desde México hasta el sur es la región del cóndor. Y el cóndor en tiempos de guerra le dará alimento al águila en dos facetas. Antes de que inicie la más cruenta guerra nuclear, le dará alimento espiritual. Mira. Conocimientos, para que se preparen en estas tres dimensiones que ya mencioné. Es el cóndor el que posee el conocimiento para preparar a las naciones para la guerra. No tiene el conocimiento del águila. Entonces, quienes tengan el conocimiento del cóndor pueden ayudar a los demás, que no es otra cosa que usar el conocimiento de Jesús sin religiones, como el cóndor lo utiliza para preparar a las naciones. Y en la etapa más dura de la guerra, efectivamente, Suramérica es una despensa alimentaria que no tiene límites. Se nos ha engañado con que la tierra está sobrepoblada y no puede abastecer alimentariamente a toda la gente que tiene. Eso es una mentira gigantesca. Porque países solo como Colombia, que es el más biodiverso del mundo después de Brasil, que tiene una extensión enorme, por supuesto, puede alimentar, si se cultivara cada metro cuadrado de su territorio, al doble de la población mundial.
Imagínate. Entonces es mentira que la tierra no pueda, al contrario, puede con mucho más. Y entonces América del Sur tiene la producción de alimentos para que en tiempos de guerra, donde siempre escasea la comida, haya comida para el europeo. Enviaremos toneladas de comida y luego el europeo, sabiendo que será destruida esa zona continental, tendrá que refugiarse en América del Sur, donde el cóndor tiene sus alas abiertas para recibir a un remanente final. El cóndor eres tú, el cóndor soy yo, en la medida en que nos hagamos uno en la fuerza del amor, en la medida en que nos comprendamos, nos ayudemos, nos demos la mano, nos sintamos hermanos, porque venimos de un mismo Padre. Esos somos el cóndor. Así que, qué interesante todo esto que nos acabas de compartir, Gabriel. Prepárense todos de verdad, porque ahora ustedes, que son las alas del cóndor, tendrán que prepararse para ayudar a mucha gente, a mucha gente que en la Reina del Sur va a llegar. Tengan en cuenta que templo no es religión, porque es una pregunta recurrente. No. Tengan en cuenta que iglesia no es roca sobre roca. De hecho, fue Jesús el que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, demoliendo todos los templos, iglesias de ladrillo. Recuerden que Pedro es un hombre y Jesús dijo que sobre ese hombre edificaría la iglesia. Hombre, persona, individuo. Y también Pablo de Tarso y Jesús señalaron que el templo es el cuerpo. Es decir, que el Dios verdadero mora en el corazón, dentro del cuerpo. El Dios falso mora en los templos de ladrillo. Así, Templo Verbo de Cristo somos todos nosotros que, en lugar de impartir una doctrina dogmática, lo que hace es desmantelarlas todas completamente. Y ahí está, en el diálogo que hemos tenido con ustedes durante tantos años, la evidencia de que es así. Juan David, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Gabriel, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, porque sabemos de tu agenda, que es apretada, y que hayas sacado este espacio para nosotros. De verdad que estamos muy agradecidos. Un mensaje final con el cual podamos cerrar este mensaje para todos los televidentes. Que así como el cóndor tiene las alas más grandes en toda ave de la tierra, el alma de nosotros tiene las alas más enormes a nivel luminoso para protegernos de todo tipo de acechanzas que esta organización va a hacer en este planeta y por poco tiempo y luego desaparece. Usémoslas. Hemos tenido alas siempre y no las hemos empleado y hemos caminado en los asuntos y miserias de la tierra. Llegó el momento de abrirlas como cóndor en América del Sur y en el planeta entero, y para eso es este mensaje final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gabriel por este espacio y a ustedes agradecerles por conectarse con nosotros como siempre acá en La Voz de los Corazones. Compártanle esta emisión a esos familiares que no se pudieron conectar. Abajito de nuestro enlace aparece una flechita, usted le da ahí en compartir y a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier plataforma, usted le puede enviar este contenido para que cada día seamos más hombres cóndor, para que cada día sintamos más la fuerza que tenemos en nuestro interior. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento. Nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz de los corazones. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora
Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de los corazones, traemos luz con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor.